Amén, hermanos, amén. Qué hermoso canto. ¿Recuerdan esta parte? Dice, santos del Señor, Él los protegerá. Qué bello, ¿no? Usted es el pueblo santo de Dios. Usted es el amado de Dios, el escogido por Dios. Y dice que Dios a su pueblo lo protegerá. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosa verdad que nos dice este maravilloso salmo. Por tanto, dice el salmo, glorificad ¿a quién? Glorificad a Dios, porque Él es bueno. Porque Él es bueno, porque Él es nuestro refugio, porque Él nos sostiene. Hermanos, juntos como iglesia, cantamos al Señor. ¿No es maravilloso eso, hermanos? Él nos protege, Él es nuestro refugio. Ahora, por lo general, nosotros los seres humanos buscamos refugio en muchas otras cosas, ¿sí o no? Sí, comúnmente nuestro estilo de vida, ¿verdad?, depende muchas veces de ciertas cosas que nosotros podemos adquirir para sentirnos seguros, ¿sí o no? De hecho, cuando nosotros somos niños, por ejemplo, dependemos mucho de las vacunas, ¿sí o no? Las vacunas son entonces para prevenir ciertas enfermedades que de lo contrario pudiesen ser muy dañinas para nuestra vida. También nosotros, a medida vamos creciendo, nos hacemos entonces de diferentes seguros, ¿sí o no? Seguro de vida, seguro de vivienda, seguro social, seguro después de la muerte, aunque yo no sé para qué es ese, ¿verdad? Todavía no me cuadra mucho en mi cabeza, pero hay seguro después de la muerte, ¿verdad? Para todo esto que usted necesita, el agujerito donde lo van a poner a uno y todo eso, ¿no? Hay seguro entonces para todo. Seguro social, tenemos entonces un seguro de pensiones para el futuro, ya cuando estemos en edad avanzada, entonces poder tener algo que nos sostenga. Todos ellos, hermanos, todos ellos son buenos, son respaldos que de alguna manera, cuando nosotros los llegamos a necesitar, o sea, cuando pasa algo inesperado, nosotros entonces no quedamos desprotegidos, ¿sí o no? Para eso lo usamos, para no sentirnos desprotegidos cuando algo inesperado llega a nuestra vida. Sin embargo, hermanos, toda esa seguridad humana, aunque es útil, o sea, no estoy diciendo que los seguros no son útiles, que las vacunas no son útiles. O sea, si usted tiene la posibilidad de adquirir esos diferentes seguros, ¿no? Son buenos. Pero algo que no podemos quitar de nuestra mente es que ese tipo de seguros son limitados. Son limitados, ¿sí? Porque en dado caso usted puede perderlo todo de la nada, de repente, en un abrir y cerrar de ojos. Si no, no vaya tan largo. Mire el libro de Job, ¿sí? Y ahí, hermanos, estoy seguro que ningún seguro que usted pueda tener le va a poder ayudar en eso. Porque la vida así es, el mundo en que vivimos está lleno de cosas inesperadas, de asuntos fortuitos que nos llegan de repente y ponen entonces en jaque nuestra vida y muestran la fragilidad del corazón del ser humano, ¿sí? Muestran lo frágil que es el ser humano. Por eso entonces, hermanos, es que la pregunta no es si buscamos seguridad. La pregunta no está en eso, sino, como dice ahí en la introducción, ¿dónde buscamos nuestra seguridad? ¿Dónde buscamos la seguridad? ¿O dónde podemos entonces nosotros buscar esa seguridad? Ahora, este salmo, el Salmo 5 entonces, nos va a recordar, nos recuerda entonces que la verdadera seguridad no se obtiene por recursos humanos, por habilidades humanas o cosas que usted pueda tener, sino que la verdadera seguridad, hermanos, es algo que se recibe por pura misericordia. Es algo que nosotros recibimos por pura gracia. Es una cobertura sobrenatural dada por el amor leal de Dios que nosotros hemos recibido en Cristo, aquellos que hemos creído en su Hijo Jesucristo. La protección entonces de Dios no solo resguarda lo físico, porque Dios también nos guarda día a día. Continuamente Él nos libra de cosas malas que puedan dañar nuestro cuerpo físico. Sin embargo, hermanos, la protección de Dios también incluye la protección del alma, la protección del espíritu.
Pero aparte de eso, de dar protección a nuestra alma, de dar sustento, de dar energía, de dar esa vitalidad, el Señor también nos provee de su palabra para poder enderezar nuestro camino, para poder entonces vivir una vida sabia delante de Él. Y es que estos son los salmos, hermanos. ¿Recuerdan? Cuando vimos en la introducción, los salmos son instrucciones para que nosotros podamos vivir nuestra vida sabiamente, para que nosotros podamos vivir cada día de nuestro caminar en este mundo bajo la dirección del Señor. Y este salmo nos recuerda eso. O sea que la protección de Dios no solo guarda tu vida, hermano, en todos los sentidos, todo el ser, sino que también la protección de Dios te da el camino, te provee a ti el camino para poder vivir una vida dichosa. ¿Recuerdan el Salmo 1? Cuando hablábamos de escoger la bendición de Dios. Porque este Salmo 5, hermanos, como hablábamos el domingo pasado, está impregnado de esa teología, de esa doctrina que el Salmo 1 nos muestra. Y yo quiero, hermanos, no sé si ustedes han notado que constantemente estoy haciendo referencia en cada salmo al Salmo 1 y el Salmo 2. Porque eso es mi deseo, hermanos. Mi deseo es que cuando usted esté meditando del Salmo 3 hasta el 150, usted pueda tener en mente este lenguaje del Salmo 1 y del Salmo 2. Porque los autores no se están despegando de ahí. Tienen esta doctrina en su mente, la tienen guardada y están escribiendo cada salmo a la luz de esas dos ideas. La primera idea, ¿recuerdan? Que el justo tiene una vida dichosa. Y la segunda idea del Salmo 2 es que para que puedas tener esa vida dichosa, necesitas tener el temor del Hijo. Necesitas besar al Hijo. ¿Recuerdan Salmo 2:12? Temed, sed leales al Hijo. Y esto es lo que nosotros vemos entonces. Entonces Dios no solo nos resguarda, Dios nos cuida y nos provee guía cuando nosotros enfrentamos las dificultades. Por eso, hermanos, el refugio más seguro que usted puede tener es Dios. Dios es su refugio. La presencia del Señor es su guía. La justicia de Dios debe de ser lo que a usted le impulse cada mañana. Porque lo que usted va a ver cada día de su vida, hermanos, en este mundo es injusticia, ¿sí o no? Y esto no es nada nuevo. La nación de Israel estaba en el exilio. Uno de sus pecados por los cuales Dios los destierra 70 años es justamente porque fue una nación con injusticia social. Entonces, hermanos, este mundo está plagado de pecado, está lleno de injusticias. Y lo único entonces que a usted le va a animar a levantarse de la cama y salir adelante en su día es saber que la justicia de Dios va delante de usted encaminando su vida. ¿Sí? La justicia de Dios guía. Y sobre todo la esperanza de que un día Dios va a derramar toda su justicia sobre este mundo. Y va a quitar el pecado del mundo. Y va a erradicar la maldad de este mundo. Y ya no va a haber dolor, ya no va a haber sufrimiento. Porque Dios habrá establecido su justicia en este mundo. Eso es maravilloso. Así que le pido, hermanos, que vaya conmigo, miren, de nuevo al Salmo 5. Busquen sus Biblias, el Salmo 5. Y vamos a leer hoy sí, desde el versículo 1 hasta el 12. Bien, escuche cómo dice este salmo. Mire ahí, Salmo 5:1. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y esperaré, miren qué interesante, porque aquí entra la sección de la santidad de Dios. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad.
Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, y con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, dice, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense, alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Qué maravilloso salmo. Oramos, hermanos, en esta mañana. Dios mío y Rey mío, no hay otro lugar en donde tu pueblo pueda buscar refugio, solo en ti, Dios. No existe cobertura humana, no existe cosa humana que pueda proveer el refugio que solo proviene de ti. No existe, no hay. Porque tú eres único. Porque tu palabra, como nos muestra este salmo, eres santo, santo, santo. Ese es tu carácter, Señor. Y en eso se basa, Señor, nuestra confianza en ti, que tú no amas la maldad ni te deleitas en ella. Por eso podemos venir confiados ante ti, Señor. Por eso venimos, Señor, hoy en esta mañana. Tal vez muchos de mis hermanos vienen afligidos, vienen con diferentes circunstancias en sus hogares, Señor, en sus lugares de trabajo. Padre, y tal vez nuestros corazones estén abatidos por diferentes instancias en las que nosotros hemos caído, ya sea por consecuencia de nuestro pecado o simplemente por vivir en este mundo lleno de maldad. Pero, Señor, te rogamos que puedas ser tú ese bálsamo, ese refugio para nuestra alma, porque nosotros te necesitamos, Señor. Porque nosotros necesitamos de tu favor y de tu justicia para poder saber cómo conducirnos en este mundo. Necesitamos de tu guía, Señor. Por tanto, en esta mañana, Señor, guía a tu pueblo a través de tu Espíritu Santo, Señor. Abre nuestros corazones y da entendimiento a nuestra mente. Aclara, Señor, quita cualquier cansancio que nos distraiga de escuchar tu palabra, Señor. Padre, que nos olvidemos de todo lo que hay a nuestro alrededor y nos pongamos atentos a escuchar tu voz. Señor, porque esta es la actitud que tú esperas de tu pueblo, una actitud reverente. Porque es el incrédulo, es el malvado, es el pecador quien se distrae y quien no es respetuoso cuando tú hablas, Señor. Pero tú esperas de tu pueblo, Señor, que sea un pueblo como lo que vemos en Nehemías capítulo 8, que estaban atentos a lo que tu palabra estaba diciendo. Por eso, Señor, sabemos y dependemos de tu Espíritu para poder hacerlo en esta mañana. Danos discernimiento para entender tu palabra, porque tu palabra es autoridad para la vida de tu iglesia. Y todo el consejo tuyo, Señor, es valioso para crecer en santidad, crecer en humildad, crecer en amor para con los demás y crecer en una vida que te agrade a ti, una vida de piedad. Oh Dios, dame también sabiduría para poder explicar de la mejor manera este salmo, Señor, para poder llevar a tu pueblo, Señor, a la alabanza y para que tu pueblo, Señor, pueda vivir bajo el temor tuyo, Señor, todos los días de su vida, Padre. Ayúdanos pues y danos la fuerza para poder agradarte a ti todo el tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Y bien, hermanos, nosotros entonces, hermanos, vimos ciertas cosas el domingo pasado.
El domingo pasado entonces estuvimos viendo de los versículos 1 al 6, versículos 1 al 6 del Salmo 5. Ahora, en la primera sección que va del versículo 1 al 3, vimos entonces que el piadoso no inicia su día, sino es apoyándose en el carácter de Dios. El piadoso, el que es leal a Cristo, no se levanta a hablar con los hombres antes de haber hablado con Dios. ¿Ha hecho usted eso en la semana? ¿Se acuerdan? Ese era el reto del domingo pasado. Antes de levantarse y tener cualquier interacción con cualquier ser humano, hable con Dios. Es algo que tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo, hermanos, con disciplina y tenemos que hacerlo con humildad. Recuerden, David clamaba a Dios, pero David también entregaba a Dios todo de él, sus quejas, todo lo que le agobiaba. Y David no solo clamaba a Dios, no solo le entregaba su oración, vimos, sino que David también tenía la certeza de que Dios le iba a escuchar. Tenía la certeza de que Dios escuchaba la oración. David entonces estaba seguro de que aún el dolor que no podía expresar con palabras, recuerdan mi gemir, ¿recuerdan esta palabra? Mi gemir, él estaba consciente de que Dios entendía aún aquellas cosas que no podía decir con palabras. Aquel dolor que muchas veces, porque estamos tan oprimidos, ni siquiera somos capaces de poder decirlo con palabras. Aún ese dolor comprende el Señor. Tu dolor el Señor lo conoce. Pero inmediatamente después de esto, entonces, nosotros vimos en el Salmo que nos conecta con una realidad totalmente increíble, sublime. En los versículos 4 al 6 vimos que Dios no tolera la maldad, ¿sí? Dios no tolera la maldad. Y decíamos que la base de eso es la santidad de Dios. Dios no tiene pecado, hermanos, en él. Dios es santo, santo, santo. No hay maldad en él, ¿sí? Por eso entonces el rechazo de Dios al pecador que persiste en su pecado no es un capricho de Dios. Dios no se resiste, Dios no aborrece al pecador simplemente porque sí, sino que lo destierra, lo desecha porque Dios es santo. ¿Me captan? Dios es santo. Y nosotros, hermanos, tenemos que maravillarnos de la santidad de Dios. Lo que pasa, hermanos, comúnmente es que el problema es que pensamos que Dios piensa igual que nosotros. De hecho, Dios mismo lo dijo en un salmo, se me fue ahorita la cita. Dice, de cierto pensaste que yo era como uno de ustedes. O sea, le estaba diciendo que los seres humanos por lo general piensan que Dios es igual a los seres humanos, pero no es cierto. Dios es el creador de todo, el autosuficiente, el que gobierna y controla todas las cosas. Dios jamás y nunca va a ser igual a nosotros. Él está totalmente apartado. De hecho, lo vimos en el Salmo 3. Él está en su santo monte, ¿recuerdan? Él está lejos de todo lo que se pueda decir pecado o maldad que habita en este mundo, en este universo. Entonces, no es un capricho de Dios el rechazo al pecador, sino que es una actitud congruente con la santidad de Dios. Dios está lejos del pecador, está lejos del pecado, porque Él es santo. Por eso dice el Salmo, como vimos en los versículos 4 al 6, que el malvado no puede estar ni siquiera una noche en la presencia de Dios. Hermanos, y como dijo Moisés, ciertamente moriría. ¿Quién puede ver tu rostro, Dios, y permanecer de pie? Ciertamente moriríamos, hermanos, si estuviéramos ante tal majestad. Nosotros moriríamos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Entonces eso nos lleva a preguntarnos, ¿cómo es que alguien puede entrar a la casa de Dios? O sea, ¿cómo es que una persona como usted y como yo pueden llegar ante la presencia del Señor y hallar refugio? ¿Cómo podemos esperar esa protección? Bueno, la respuesta a esa pregunta está en los versículos del 7 al 8. Y decíamos que los versículos del 7 y el 8 son el corazón de este salmo.
Son la razón por la cual usted y yo sí podemos estar en la presencia del Señor. Dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. ¿Están captando? Y esto, hermanos, es impresionante, porque a la luz del Evangelio, a la luz de Cristo, nosotros entendemos que ese entrar ante la presencia de Dios solo es posible a través de Cristo. Usted y yo no podemos acceder a la presencia de Dios, acceder al trono de la gracia de Dios, si no es por medio de Jesucristo. Cristo es quien nos limpia de nuestros pecados. Cristo es entonces quien recibe al pecador arrepentido, aquel que se humilla ante Él, aquel que besa sus pies. ¿Recuerdan Salmo 2:12? Mire, no se desconecta el salmista del Salmo 2 y del Salmo 1. Por eso entonces, hermanos, vamos a continuar viendo en esta sección, en los versículos 7 y 8, cómo es que Dios protege a los suyos. Dios protege a los suyos. Y miremos entonces una vez más la proposición que vamos a estar viendo. Miren aquí, la proposición dice: 5 razones por las cuales puedes venir a buscar refugio en Dios en tiempos difíciles. Y esta es la razón principal, la que domina esta sección. Entonces, la primero que vimos, entonces, miren el bosquejo, la siguiente diapositiva, por favor. Vimos entonces el domingo pasado que Dios escucha al piadoso. Dios escucha al piadoso. Pero también vimos entonces que Dios nos escucha porque Él es santo. Porque Él es santo. Y hoy entonces vamos a estar viendo estas últimas 3. Dios entonces protege a los suyos, Dios juzga la rebelión y Dios bendice al piadoso. Entonces, hermanos, miremos en esta mañana entonces Dios protege a los suyos. Miremos esta primera sección, porque después de haber contemplado la santidad de Dios, después de haber visto cuán santo y sagrado, cuán elevado y cuán grandioso es nuestro Dios, en los versículos del 4 al 6, y en donde vimos entonces que el malvado queda lejos, queda excluido de la presencia del Señor, nosotros quedábamos con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es que nosotros, siendo pecadores, podemos estar frente a un Dios santo? Y mire aquí la respuesta para eso. Mire la respuesta por lo cual usted puede estar delante de un Dios santo. Vaya conmigo al versículo 7. Miren ahí, versículo 7 dice: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Interesante. Podríamos decir que dice: pero yo, por la abundancia de tu amor leal. Realmente la palabra misericordia ahí se puede entender mejor como ese amor leal de Dios. Recuerdan, en el Salmo 2 y el Salmo 3 estuvimos viendo acerca del piadoso. Piadoso literalmente tiene que ver con alguien que es leal. ¿Ven aquí esa rima tan maravillosa? Dios entonces da de su amor leal a aquel que es leal a su Hijo, ¿me entienden? Y esto es maravilloso porque aquí está, hermanos, la razón por la cual usted y yo podemos venir ante el trono de la gracia y acercarnos delante de Dios. Y noten cómo el salmista entonces marca este giro impresionante. Dice: pero yo. Porque el salmista en los versículos anteriores describió entonces a los impíos. Dijo: estos son los impíos, los que no temen a ti. Pero David usa un contraste maravilloso. Dice: ellos, los impíos, no pueden estar en tu presencia, pero yo sí puedo estar en tu presencia. ¿Notan la idea? Eso es lo que está diciendo el salmista. Sin embargo, hermanos, esta distinción no nace de una superioridad. Y yo quiero que entendamos esto, hermanos. No es que nosotros seamos superiores a los que no tienen a Cristo. En ningún momento, hermanos. Yo soy un pecador. Y soy un pecador igual que usted. Usted y yo somos pecadores. Y el que diga que no tiene pecado, le hace a él mentiroso. Ahora, esto no se trata de una superioridad. No es que David sea mejor que nosotros. Simple y sencillamente es el amor leal de Dios. Es el amor leal de Dios.
¿sí? David entonces no entra al santuario por su linaje, por sus logros, sino, miren ahí el texto, dice, por la abundancia. Esto es el motivo. Hay un motivo superior. No es que yo sea bueno, porque ya sabemos que en Romanos capítulo 3, versículo 10 dice que no hay nadie bueno. No es que sea bueno, sino simple y sencillamente puedo estar delante de tu presencia por tu amor leal. Por tu amor leal. ¿Sí? Y es increíble, hermanos. Aquí, cuando habla del pacto y del amor leal de Dios, se refiere, hermanos, a cómo los santos del Antiguo Testamento eran salvos. Todos, hermanos, somos salvos por poner nuestra fe en Jesucristo. La diferencia entre David y nosotros es que David miraba al futuro. El pacto que Dios le había dicho era que de tu linaje va a salir un descendiente que va a reinar eternamente. David miraba hacia adelante y creía en la promesa del Señor de que iba a mandar a un Mesías. Aquel que fue anunciado en Génesis 3:15, ese es el que va a venir. Y David creía en ese Mesías. Ahora nosotros somos salvos viendo hacia dónde, hacia atrás al pasado, viendo a Cristo. ¿Ven que todo converge en Cristo? Ellos se salvaban mirando hacia el futuro a Cristo. Nosotros somos salvos mirando hacia atrás en Cristo. Y esto es impresionante, hermanos. Ese es el amor leal. El amor leal de Dios se manifestó, se personificó en la persona de Cristo. ¿Sí? Y esta, hermanos, es una expresión de fidelidad. La fidelidad de Dios se manifestó en Cristo Jesús. Por eso este amor que nosotros recibimos de Dios no es algo que nosotros podamos ganar. No hay un mérito propio. No es porque yo sea una buena persona que yo puedo entrar ante el trono de Dios. Simple y sencillamente es por gracia. Si yo estoy aquí, si usted está aquí hoy, es por la gracia del Señor. No porque usted era mejor que su vecino. ¿Me explico? Y con esta determinación confiada, David entonces declara: por tu amor leal, entonces yo entraré. ¿Ven la palabra ahí? Yo entraré. Esta no es una posibilidad. David no está diciendo, tal vez me dejes entrar, Señor. Tal vez yo pueda llegar ante tu presencia. No, David está dando con seguridad, diciendo que él tiene una relación especial con Dios y por eso puede entrar a su presencia. Pero observen bien, hermanos, miren ahí. La gracia de Dios no produce una familiaridad irrespetuosa. El hecho de que David tenga una relación con Dios, eso no implica que David no va a ser respetuoso, humilde delante del Señor. ¿Me doy a entender? Lastimosamente muchas de nuestras mañanas comienzan orando, pero a los 30 segundos, ya creo que le di mucho, ¿verdad? Vamos a hacer menos, a los 20 segundos ya empezamos a distraernos. Tengo que cocinar el pan, tengo que hacer esto, tengo que bañarme, tengo que ir acá, tengo que ir allá. ¿Ven lo irrespetuoso que somos delante del Señor? La diferencia, hermanos, es que a veces estamos tan cómodos en la gracia del Señor. A veces no se nos habla tanto de la ira del Señor y del juicio del Señor. Pero hermanos, un día usted y yo estaremos ante el tribunal de Cristo. Un día vamos a estar ahí, hermanos. Y todo lo que hicimos en este mundo va a ser probado por fuego. Y vamos a salir avergonzados delante de nuestro Salvador cuando nuestras obras sean probadas. David no se acerca a Dios con irrespeto, sino que David dice, me postraré. ¿Ven ahí? Esto es un acto de humillación, de rendición, de adoración a nuestro Dios. Y miren esa postura, dice, ante tu santo templo. Realmente ahí está diciendo, ante el templo de tu santidad. O sea, David está reconociendo que no se está acercando ante cualquier persona. ¿Sí? No sé si a usted a veces le ha pasado, está hablando con una persona y de repente la persona le está hablando y su mente está ¿a dónde? A saber a dónde, pero no está en la conversación. Pero David sabe a quién tiene enfrente. ¿Me explico? David sabe a quién tiene delante. No tiene delante a cualquier persona, tiene delante al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Por eso su adoración está impregnada, como dice ahí, con temor o con reverencia. ¿Me explico?
El temor de David hacia Dios es genuino. Él es reverente, él es humilde ante Dios porque sabe quién es Él. Sabe que Él es santo y como vimos anteriormente, Él no tolera al malvado. Él no tolera el pecado. ¿Sí? Y mire, es un equilibrio tan maravilloso, hermanos, realmente. Y debe de sorprendernos. Porque nosotros entramos con confianza ante el trono de Dios por ese amor leal que Él nos da. Nosotros venimos en oración cada mañana. Pero debemos de postrarnos ante Él con reverencia. Humillados, reconociendo su santidad. No estamos ante cualquier persona. A la luz del Evangelio, hermanos, entonces entendemos que hoy entramos ante la presencia de Dios por la sangre de Cristo. Pero lo hacemos y lo debemos de hacer siempre con un corazón que tiembla de gratitud. Que tiembla de gratitud. Que conoce el respeto delante de aquel entonces que lo ha comprado a precio de sangre. Que lo ha liberado de su condenación. Por ende, entonces, eso entonces es lo que nos permite a nosotros elevar nuestras peticiones a Dios. Eso es lo que nos permite a nosotros elevar nuestras oraciones a Dios, su amor leal. Mire entonces el versículo 8, la petición de delante de Dios. Entonces, primero David entonces se fundamenta. Miren, mi oración tiene un fundamento y es este. Por esa razón, por tu amor real, es que yo me dirijo ante ti a pedirte, oh Dios. Mira el versículo 8. Dice, observe bien, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Hermanos, noten que la respuesta de David al ser recibido en la casa de Dios, o sea, al entrar ante la presencia de Dios, no es una acción pasiva. David no entra de manera pasiva, sino que lo primero que hace David es, ante tal honor, ante tal privilegio de estar delante de tu presencia, guíame, Señor. Guíame. Muéstrame el camino. Eso es lo que pide. O sea, una vez que se ha entrado ante el trono de Dios por la gracia de Dios, David lo primero que clama es, guíame. Miren qué interesante. David reconoce que estar delante de la presencia de Dios implica ser movido por la voluntad de Dios. O sea que todo lo que David quiere es que cuando entre a la presencia de Dios, Dios sea quien guíe su camino. ¿Sí? Y su ruego es específico. Miren qué puntual. David dice, guíame en tu justicia. ¿Lo ven ahí en sus Biblias? Guíame en tu justicia. David no le pide al Señor que lo guíe según sus propios deseos. ¿Ven qué interesante? Pero nosotros empezamos a orar, Señor, miras, Padre, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero aquí, yo quiero allá. Y que no está mal pedirle al Señor. No estoy diciendo que está mal, estoy diciendo el orden. David reconoce entonces que si entró al trono de Dios, lo primero que él debe hacer, hermanos, es pedir su guía, es pedir su dirección. ¿Sí? No entra ahí con sus propios deseos o convicciones, sino que dentro del dominio y el criterio de lo que es justo para Dios. ¿Estamos orando pidiendo que Dios nos muestre su justicia? Cuando oramos, la guía de Dios. Ahora, miren por qué David entonces está pidiendo con urgencia que le guíe, porque esa es la idea. Cuando él dice, guíame en tu justicia, realmente David está con un corazón tan angustiado. ¿Recuerdan los primeros versículos? Cuando dice, el clamor de mi voz. O sea, ¿recuerdan la imagen? Este es un hombre que está destrozado. Este es un hombre que está gritando, que está llorando, que está demolido por las circunstancias de la vida en la que él se encuentra. O sea, David no la tiene fácil. Desde que iniciamos en el versículo 3, primero vemos la rebelión de su hijo. Después en el capítulo 4, lo que vemos entonces es que los príncipes y los gobernantes están murmurando de él. Y aquí en el versículo 5, ya no solo son los nobles, ya no solo es su hijo, ahora es toda la gente está yendo en contra de David. Este hombre está luchando realmente, pero en medio de su lucha, él confía en Dios.
Y la razón de esta urgencia de confiar en Dios es esta. Miren, dice, por causa de mis adversarios. Por causa de mis adversarios. La presión y el peligro de quienes lo acechan son el motor de la oración de David. La frase ahí, miren hermanos, por causa de, identifica el motivo detrás del clamor de David. David sabe, y esto es interesante hermanos, cuando nos metemos en el texto, David sabe que si él tropieza, David sabe que si él cae, sus enemigos, oigan bien, sus enemigos, aquellos que se rebelan en contra de Dios, Salmo 2:1, porque se levantan los pueblos y la gente piensa cosas vanas, aquellos que no aman a Dios van a ganar terreno y van a seguir deshonrando el nombre de Dios. Salmo capítulo 3, versículo 2. Cuando David habla de los que están hablando en su contra. Y cuando nosotros vimos el Salmo 3, ¿recuerdan? Estábamos viendo de que estas personas, al decir que David no era el rey, estaban diciendo internamente que Dios no era su rey. ¿Me doy a entender? O sea, la situación de David aquí es terrible. Pero David reconoce que si él tropieza, lo que le preocupa no es tanto lo que le pueda pasar a él. Eso es lo que está diciendo David acá. No le preocupa tanto lo que pueda pasar a él, sino cómo eso puede entonces traer descrédito y deshonra a Dios. Es lo mismo que Moisés hizo cuando intercedió por el pueblo, cuando él estaba en el monte. Y le dijo, Señor, si tú los destruyes, las naciones de donde tú los sacaste, Egipto, van a decir que los sacaste solo para su destrucción. ¿Ven? David entonces, lo más importante para él, aún en medio del dolor, es la gloria de Dios. ¿Te importa la gloria de Dios, hermano? ¿Te interesa que el nombre de Dios sea glorificado? Porque esta es una oración en donde un hombre está interesado más que en su propio bienestar, está interesado en la gloria del Señor. Por eso su segunda súplica es esta, miren ahí. Haz lo recto o endereza delante de mí tu camino. David entonces le pide a Jehová que actúe en su vida, que sea Él mismo quien quite entonces todos los obstáculos y haga entonces que su camino, el camino de Dios, esté totalmente despejado, libre. Y miren, dice, este camino, Señor, ayúdame a que esté libre delante de mí. O sea, la profundidad que hay aquí en estas palabras, hermanos, es increíble. David no pide primero la victoria sobre sus enemigos. Mire que Dios le podía dar la victoria a David inmediatamente sobre Absalón y sobre cualquier enemigo. Pero David no pide la victoria inmediatamente, sino que lo primero que David pide es dirección. Es justicia, la dirección justa de Dios. Su prioridad, la prioridad de David es caminar por la senda de Dios para no dar ocasión al adversario a que hable o vitupere el nombre de Dios. Eso es lo que David quiere. Esa es la prioridad de David. Y esta es una lección muy necesaria para nosotros hoy. Porque en tiempos de crisis, lo primero que solemos pedir por lo general es que Dios quite el problema o que Dios quite al enemigo que me está oprimiendo. Eso es lo primero que hacemos muchas veces. ¿Sí? Que Dios nos quite el problema o elimine a nuestros enemigos. ¿Sí han escuchado esa frase? Dice, si no te lo llevas, te lo mando. ¿Sí? Casi así somos todos. Pero David no hace eso. David no pide que le quite a sus enemigos. Lo que David pide, lo que el piadoso debe pedir, lo que el hombre que ha sido ensanchado por la gracia de Dios, capítulo 4, versículo 2, pide que Dios enderece su camino. Miren, esto es impresionante. Y esto es lo que nosotros debemos pedir. Nuestra mayor protección, nuestro mayor refugio dado por Dios no es la ausencia de conflictos.
Los conflictos, los problemas, la muerte, la desolación, la tribulación van a estar en este mundo. Y usted y yo podemos partir de este mundo y eso va a seguir igual. Porque hasta que venga Cristo, eso no va a ser quitado de este mundo. Lo que David pide no es la ausencia de conflictos, sino la seguridad que solo Dios puede dar. Que solo el camino del Señor, que solo Dios mismo puede trazar para nuestra vida. Eso es lo que David está pidiendo. Y hermanos, recuerde que no transitamos en esta vida entonces, o por este mundo en el vacío. No caminamos en el vacío, sino que caminamos rodeados de dificultades, de pecados que se oponen. Esa es la idea del versículo 4 al 6. Se oponen ante la santidad de Dios. Por tanto, hermanos, esa necesidad de dirección para nuestras vidas es pertinente para nosotros. Caminar a la luz de Dios es importante, porque en un mundo corrupto, en un mundo que se conduce por el pecado y los placeres de la vida, solo Dios puede darnos el refugio y la justicia requerida para este mundo. Y ese es el segundo punto. Miren el versículo 9 y el versículo 10. Vamos a ver entonces que Dios juzga la rebelión. Entonces, el que es piadoso camina bajo la dirección de Dios, pidiéndole a Dios que haga su justicia. Miren, no hay una conducta vengativa en el justo, en el piadoso. El piadoso no busca hacer su propia justicia, el piadoso busca la justicia de Dios. Y en estos versículos, hermanos, 9 al 10, yo quiero que noten ese equilibrio perfecto que hay en la escritura de este salmo. Hermanos, es impresionante. Es impresionante. Y voy a pedir, tal vez esto no estaba ahí, pero voy a pedir a los hermanos de multimedia que pongan la diapositiva del bosquejo. Pónganme la diapositiva del bosquejo. Porque es impresionante, hermanos. Miren ahí. La segunda sección de los versículos 4 al 6, vemos que Dios no tolera la maldad, ¿sí o no? Pero miren en los versículos 9 y 10, Dios juzga la rebelión. Y esto es impresionante en la forma en cómo está escrito este maravilloso salmo. ¿Sí? En este cuarto punto, entonces, regresamos a una verdad, pero desde la perspectiva de la justicia. Y hermanos, es impresionante porque miren, aquí por un lado está la santidad de Dios en los versículos 4 al 6. Por otro lado, en el versículo 7 al 8 está el amor de Dios. Y por el otro lado, hermanos, en los versículos 9 al 10 está la justicia de Dios. Tres atributos de Dios magníficos que no tienen problema en estar juntos. La santidad de Dios demanda la justicia de Dios que vamos a ver en el versículo 9 al 10. ¿Me doy a entender? Como Dios es santo, como Dios es tan puro, es tan recto, es tan maravilloso y apartado del mal, su santidad demanda erradicar la maldad. Y es algo que solo a Él le compete. Y es algo que ha sido entregado al Hijo. ¿Ven qué maravilloso esto, hermanos? O sea, la maldad que vimos en los versículos 4 al 6 no va a quedar sin castigo. No va a quedar sin castigo, hermanos. Dios va a erradicar el pecado. Y Dios en su Hijo va a traer la justicia a este mundo. ¿Sí? Entonces ya no hablamos de solo esa santidad, sino que hablamos entonces de la justicia y el juicio de Dios. Ahora, para comprender entonces por qué David clama por esta intervención de Dios, necesitamos entender, hermanos, el por qué. Y los versículos 9 al 10, hermanos, son como una radiografía de nosotros. ¿Sí? Como cuando usted va al médico y le hacen un escáner, pero yo creo que este es más que una radiografía, hermano. Si hubiera existido la resonancia magnética en ese momento, David pone como una resonancia magnética hubiera puesto. Porque esto, hermanos, es una evaluación detallada de lo podrido que estamos por dentro, de lo mal que estamos por dentro, de lo corrupto que es el hombre delante de Dios. Esto es algo increíble. Paso a paso, David nos va dando y nos va revelando cómo el corazón del hombre está tan alejado de Dios, tan hundido en su pecado, que es imposible que pueda estar delante de Él. Y es increíble lo que vamos a ver. Mira el versículo 9.
Miren cómo inicia. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Primer examen ahí. ¿Salió aplazado usted, hermano? ¿Verdad que sí? Póngale. Salimos aplazados. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Wow. No, para ahí, David. ¿Sí? Esta es una radiografía increíble. Y David no está diciendo, tal vez ustedes sean así. La palabra ahí, ¿por qué?, se entiende mejor como ciertamente. Ciertamente David está afirmando la naturaleza del hombre. David está diciendo, así es el hombre. Miren ahí dice, no hay rectitud, o sea, no hay verdad en su boca. Así es el hombre sin Cristo. Y es interesante porque, miren ahí dice, en su boca. Y ven esa imagen, yo creo que es bien gráfica, ¿no? Eso es lo que sale de nuestra boca, o por lo menos eso es lo que salía de nuestra boca cuando no teníamos a Cristo. Pura maldad, hermano. Puro fuego, dirían algunos, ¿no? Es increíble. David está enfatizando el hecho de que todos los hombres comparten la misma ausencia de verdad. Esa es la idea ahí. Todos. No hay ningún hombre en este mundo que tenga una pizca de verdad en su boca. Todos son así, dice David. Comparados con un Dios tan santo, quedamos totalmente aplazados. En ellos no hay nada de verdad. Sus palabras son como arena movediza. Pero es interesante porque el problema no empieza en los labios. David no nos deja ahí. El problema no empieza en la boca. David dice que su interior, o sea, la idea ahí, hermanos, es las entrañas. En el concepto judío, las entrañas tenían que ver con lo más profundo del ser del hombre. O sea, lo que está diciendo, en lo más adentro, en lo más profundo, son unas víboras. O sea, hay maldad en el corazón del hombre. No hay ni uno que se salve, hermanos. No hay ni uno que sea bueno. ¿Entienden Romanos ahorita 3:10? Está claro aquí. No hay nadie que pueda salirse de esta radiografía espiritual. O sea, la idea ahí es, desde su interior, todos los hombres son pura destrucción, son pura maldad, son caos. Y lo que sale entonces por la boca del hombre es solo el reflejo de una alma infectada. Como dentista, ver una muela infectada es lo peor que usted puede ver, hermanos. Porque cuando usted la abre, ¡puf!, sale aquella pus horrible. Yo no sé cómo me hice dentista, todavía lo estoy tratando de digerir. Pero así, hermanos, por fuera la muela se mira preciosa, pero la abre y ¡pum!, sale aquella barbaridad de pus, asqueroso. No le puse una imagen ahí, quería hacerlo, pero digo, no, se me van a querer ir los hermanos. Pero hermanos, o sea, esta radiografía espiritual que nos estamos haciendo es para ver, hermano, que si usted tiene algo de parte de Dios hoy, ven que no es por méritos propios. Esto es por pura gracia, hermanos. Es por pura gracia lo que usted tiene. Lo que sale por la boca es el reflejo de un alma infectada por dentro, un alma podrida en pecado. Y aquí David usa una imagen, miren ahí, sepulcro abierto es su garganta. Un sepulcro abierto no solo es impuro, ¿sí?, sino que emana muerte, ¿no? Miren que emana muerte, contamina todo lo que toca. O sea, lo que está diciendo David es que sus palabras no solo son mentiras, sino que son mortales. Así que por más que usted vea que una persona sin Cristo se porte bien, haga cosas buenas, ¿sí?, que crea que no hace daño a nadie, hermanos, esa persona aún sin Cristo sigue de esta manera. Es pura falsedad, es pura mentira. ¿Por qué, hermanos? Porque miren ahí, esto se intensifica más. O sea, la imagen, o sea, estas palabras que está dando David se van intensificando, el peligro se va intensificando, porque estas personas, dice, suelen hablar con suavidad.
como diríamos en el buen caliche, se me olvidó la palabra, pero miren, dice ahí, hablan con lisonjas, ¿sí? Son culebras para hablar, porque se me olvidó la otra palabra, tal vez era muy fuerte para decirla. O sea, son personas, hermanos, que aunque caminen bien, que aunque no hagan mal, como dice la canción, que no beban, no fumen y no bailen pegado, siempre son personas que hablan con maldad, que lo que hay en su corazón es pura maldad y engaño. Usar la lisonja y el halago para esconder la maldad, eso es lo que hacen. Disfrazan o maquillan la verdad. La verdad es que hay maldad y destrucción por dentro de sus corazones. Por más buena que usted vea a la persona, lo que esconde realmente en su corazón es una maldad y destrucción completa. Es la imagen, hermanos, de una trampa cubierta por flores. ¿Sí? Esa es la imagen. Se ve bonito por fuera, pero por dentro es puro caos y destrucción. Eso es lo que el salmista quiere decir. Y esto es una advertencia también para nosotros, porque no solo los incrédulos, también tenemos que examinarnos nosotros. Tal como Santiago nos recuerda, la lengua es un pequeño miembro que puede incendiar un bosque por completo cuando está gobernada por el pecado. Y David nos enseña entonces que el refugio en Dios es vital, porque el enemigo no solo ataca con espadas, sino con palabras que parecen ser suaves, pero su fin es buscar la destrucción del hombre. ¿Sí? Por ende, hermanos, debemos de pedirle al Señor que guarde nuestro interior, que proteja nuestro corazón, ¿sí? Para que nuestra boca no sea como la boca de esa diapositiva que vimos anterior. ¿Me doy a entender? Pídale al Señor, órele al Señor: Señor, no permitas que mi corazón, mi interior, se deje ser seducido por mi propio pecado, por mi propia concupiscencia, y termine yo hablando falsedad como el impío. Porque, hermanos, si aquí vemos entonces la evaluación, déjeme le presento la sentencia para este pecador. Versículo 10, mire ahí conmigo, versículo 10. Castígalos, oh Dios, caigan por sus propios consejos, por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Interesante, se rebelaron contra ti. Y al llegar aquí, hermanos, la oración de David se torna en juicio. Miren, o sea, David pasa ahora al juicio. El salmista ya no solo pide protección contra el enemigo, sino que ahora solicita a Dios su sentencia en su tribunal. Miren lo que David clama. Él clama: decláralos culpables. Esa es la idea cuando dice ahí deséchalos. Decláralos culpables. Y miren que David invoca a Dios. Y aquí, hermanos, la palabra no es Jehová, sino que tiene que ver con esa palabra que se refiere a Dios, Elohim. Y aquí, hermanos, presenta a Dios entonces como el juez supremo, que va a vertir ese veredicto contra aquellos que han hecho la maldad y han abrazado el pecado como estilo de vida. Y David dice: a esos que han abrazado el pecado como estilo de vida, Dios declara los culpables. Eso es lo que está pidiendo. Pero observen la ironía moral de la justicia que David está solicitando. Miren que dice: que caigan por sus propios planes, es la idea. O sea, que lo que estaban planeando, que lo que ellos estaban maquinando en su mente. Miren que David no desconecta esto del Salmo 2. ¿Por qué se amotinan los pueblos y la gente piensa cosas vanas otra vez? O sea, la maquinación constante del pecador es querer rebelarse en contra de Dios. Y lo que David dice: mira, Señor, lo mismo que ellos estaban planeando para rebelarse en contra tuya, eso mismo utilízalo para destruirlos. Eso es lo que está diciendo David. Caigan por sus propios planes. Miren que no les pide que les caiga fuego del cielo, porque muchos de nosotros a veces queremos, no, ay Señor, que le caiga, como decíamos hace poco, llévatelo, te lo mando. Pero David no pide que les caiga fuego del cielo.
David no está suplicando eso, sino que su propia astucia, la astucia de este incrédulo, sea su ruina. Entonces David ruega que se enreden en sus propias trampas y que sus cálculos malignos se vuelvan contra ellos mismos. Es la consecuencia natural, hermanos. Y David no está inventando nada. Es la consecuencia natural de rechazar la rectitud de Dios. Salmo capítulo 1, versículo 5. Su final es un camino de muerte. ¿Sí? Su destino, su camino que ellos mismos están poniendo delante de ellos, al final y al cabo es un camino de muerte. Y eso es lo que está pidiendo David, que Dios haga su justicia. Porque el pecado, hermanos, siempre termina consumiendo al pecador. Inevitablemente. El pecado siempre termina consumiendo al pecador. Si no, vaya conmigo a Juan capítulo 3, versículo 18. Juan capítulo 3, versículo 18. Versículo 18. Es interesante aquí, hermano, porque iniciamos en el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esto es el amor leal de Dios. Pero miren que el 18 nos pone en contexto. El 18 nos pone en contexto. Dice, el que en él cree, o sea, específicamente hablando de aquel que está creyendo, es la idea acá. Aquel que está creyendo no es condenado. Ven aquí, qué increíble. Y aquí las palabras, hermanos, son tan impresionantes, porque la idea aquí, hermanos, es que el resultado de creer en Dios toda tu vida es que al final no vas a ser condenado. Al final vas a entrar ante la presencia de Dios. Pero miren el pecador. Pero el que no cree, miren el contraste acá. Pero el que no cree, otra vez la idea ahí de creer es el que no está creyendo, o sea, lo que vemos en el Salmo, o sea, el que se está rebelando activamente en contra de Dios, el que está maquinando la maldad, el que no está creyendo en Dios en ningún momento de su vida, ya ha sido condenado, dice. ¿Ven aquí? El resultado, hermanos, inevitable del pecado, el resultado inevitable de la maldad es la condenación eterna. ¿Me doy a entender? El resultado de este estilo de vida que estamos viendo es el juicio de Dios contra esa persona. El juicio de Dios contra esa persona. Y esta petición de castigo, hermanos, no es caprichosa, lo acabamos de ver en Juan 3:18. Tiene un fundamento sólido. David apela a Dios porque dice, por la multitud de sus transgresiones. ¿Ven Juan 3:18 poniéndose en práctica? O sea, David pide que lo castigue porque ellos lo único que saben hacer es rebelarse en contra de Dios y vivir en pecado. Ahí el uso de la palabra por, hermanos, indica causa. La causa del juicio es la rebelión activa. El que no está creyendo en Dios, el que se está rebelando en contra del Hijo, inevitablemente es condenado. Por eso su segunda petición es una ejecución. Dice, expúlsalos, destiérralos, deséchalos. Y aquí, hermanos, se añade una fuerza, una súplica reverente de diante de Dios, desde el corazón interno de David, para echarlos fuera de la presencia de Dios. Y finalmente, David nos revela el corazón de su ruego. Miren de esto, porque se rebelaron contra ti. ¿Ven ahí? Miren en sus Biblias, porque se rebelaron contra ti. Hermanos, el problema, voy a buscar las palabras cómo explicarlo. El problema último de estas personas, del pecador, quiero que lo vean ahí. Por la multitud de sus transgresiones, expúlsalos porque se rebelan contra ti. O sea, el problema último de estas personas no es que están haciendo daño a David. ¿Están viendo? David no está preocupado por él. David no está interesado en él. David está interesado en la gloria de Dios. Porque el problema que tienen estas personas no es que se levantaron contra David, es que se levantan en contra de Jehová. ¿Ve aquí? Se levantan en contra de Jehová. La rebelión, la desobediencia es ante todo un asunto vertical, hermanos. Un asunto directo en contra de Dios. Hermanos, cuando nosotros nos rebelamos, por ejemplo, a las autoridades,
que viene el policía, lo detiene y usted viene y saca ahí de su bolsa, ¿verdad? Hasta hay gente que ya lo anda enrolladito, ¿no? Y le pasa. Hermano, eso es abominación para Jehová. Eso es abominación. El problema, hermanos, es que rebelarnos en contra de las autoridades es pecado contra Dios. Cuando no nos sometemos a nuestro gobierno, aunque no nos guste, eso es pecado en contra de Dios. Hermano, cuando un hijo se rebela en contra de su padre, cuando un hijo es desobediente a su madre, eso al final y al cabo es un pecado en contra de Dios. ¿Entiende la gravedad? Cuando una esposa no se sujeta a su esposo, es pecado delante de Dios. Cuando un esposo no cumple con amar a su esposa, es pecado en contra de Dios. Cuando en la iglesia abunda el chisme, la destrucción, las divisiones, la palabrería, cuando no podemos someternos los unos a los otros, eso es pecado en contra de Dios, hermano. Eso es lo que nos quiere decir. Cuando no nos sometemos a la Biblia, es pecado delante de Dios, es rebelión. En última instancia, es un pecado directo en contra de Dios. Es un pecado directo. Usted no está pecando solo contra la persona, usted está pecando en contra de Dios. Pero me encanta que este es el fundamento de la confianza de David. Porque nuestra confianza, hermanos, porque mucha gente podría decir que aquí David odia a la persona. No. Nuestra confianza no nace del odio al prójimo. De hecho, estoy seguro que lo que usted más quiere es que su vecino, su amigo, su hermano, su familiar llegue a los pies de Cristo, ¿sí o no? O sea, nuestra confianza no se basa en un odio hacia al incrédulo. Por lo contrario, hermanos, es un amor profundo por la justicia de Dios. Lo que nosotros amamos es que Dios establezca su reino y su justicia en este mundo. Y ahí está nuestra confianza en la garantía que Dios lo va a hacer. Salmo 2. Dios le ha entregado el mundo a su Hijo Jesucristo. Porque solo Él tiene la autoridad. Solo Dios tiene la autoridad, su Hijo Jesucristo, para restaurar el orden. Para restaurar el orden en un mundo caído. Solo así, hermanos, el piadoso puede entender cómo vivir bajo la bendición de Dios. Solo cuando el piadoso entiende que la santidad de Dios, versículos 4 al 6, demandan la justicia de Dios, versículos 9 al 10, es que el piadoso puede recibir la bendición de Dios, versículos 11 y 12. ¿Me capta? Solo así. Solo cuando usted reconoce el carácter de Dios, usted puede ser bendecido por Dios. Porque tras recorrer entonces la rebelión del hombre, David ahora nos conduce hacia un puerto seguro. Como cuando usted, bueno, yo nunca he estado, pero el que ha ido en un barco y hay una calamidad, una tempestad y de repente llega al puerto, suspira tranquilo y dice, wow, qué seguridad, ¿no? Esa es la seguridad que hay en el Señor. Y el salmista aquí, hermanos, no termina con una oración enfocada en el enemigo. Miren lo que pasó acá. El salmista inició con un grito desesperado, urgido, con un lamento profundo en su corazón. Y el salmista, pongan la siguiente imagen, miren ahora, se tornó en alabanza. Lo que vemos en los versículos 11 al 12 es como un corazón afligido, atormentado, con dolor en su corazón, pasó del lamento a la alabanza. Hermano, y si tú no eres capaz de pasar de la tormenta a la calma, hay algo mal en tu corazón. Porque en la vida cristiana, hermanos, siempre van a haber tormentos. Y si tú no eres capaz de pasar de la agonía a la alabanza y la confianza en Dios, examina tu corazón. Porque puede ser que en tu corazón todavía Cristo no haya entrado. Porque, hermanos, esto es como por ósmosis, ¿no? El sufrimiento, pero la confianza en Dios desciende inevitablemente hacia nosotros. El que empezó en sufrimiento, pero confía en Dios, su día no termina en agonía, su día termina en alabanza, en gozo a Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esto. Mire ahí, el gozo.
Versículo 11, miremos el gozo entonces. Salmo, versículo 2, capítulo 5, versículo 11. Miren, dice: pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Noten que David expresa aquí un deseo profundo, pero alégrense. ¿Sí? Increíble. Alégrense. Si están problemas, alégrese, hermano. Gócese en el Señor. Porque este es un fuerte contraste que está haciendo David. Ante lo anterior, ante el malvado, y aquí es increíble. ¿Recuerdan la palabra caigan por sus propios males? Esa palabra caigan, ahí es David lo que está diciendo: ellos, los pecadores, caigan en su propio pecado. Pero ustedes, los que confían en Dios, ¿ven el contraste? Alégrense. No hay razón para estar con un corazón triste. Si usted confía en Dios, alégrese. Y miren que David no le está pidiendo que olvide su dolor. El dolor siempre va a estar ahí. El dolor puede llegar el siguiente día. ¿Sí? Esta alegría no es superficial. Esta alegría no es pasajera. Brota de un lugar específico. Miren ahí: todos los que están refugiándose en ti, es la idea. ¿Ven de dónde brota la alegría de David? ¿De dónde? De Dios. Los que se refugian en ti, alégrense. ¿Se está refugiando en Dios, hermano? Gócese. Alégrese en medio de la dificultad. El refugio en el Señor no es un simple escondite físico ante el peligro, porque usted va a tener peligros y tentaciones y problemas, sino que es un lugar de confianza absoluta donde se experimenta una relación personal con Dios, un Dios que provee seguridad. ¿Me capta aquí? Regocíjese porque usted está teniendo una relación personal con Dios, algo que el impío no puede tener. ¿Me doy a entender? Usted tiene lo que el impío, lo que el que no se ha arrepentido, el que vive en pecado no puede tener nunca: una relación personal con Dios. Y eso provee seguridad. Por eso esta alegría está diseñada para perdurar por siempre. Miren ahí dice: para siempre canten de gozo, dice David. Esta alegría inevitable que sentimos de estar viviendo bajo el temor de Dios termina en una alabanza continua, día tras día tras día, hasta el fin de nuestras vidas. Canten con gozo. David nos enseña entonces que el gozo del piadoso es continuo, es intensivo. No es un simple cantar por cantar, sino que es una alabanza que estalla en una celebración audible, un canto jubiloso que reconoce la fidelidad de Jehová. Por eso, hermanos, a veces me cuesta tragar cuando venimos y nos reunimos como iglesia y veo que le cuesta a usted entonar una alabanza al Señor. O sea, David lo que está diciendo es: ante todo lo que ustedes han recibido, es imposible que usted se quede callado. ¿Me doy a entender? Es imposible que cuando se reúna el pueblo de Dios, usted esté: se glorifica mi... O sea, es imposible. No se puede, hermanos. No es congruente con el gozo que usted ha recibido. Hermanos, la palabra aquí, hermanos, es un estallido, un canto, un grito fuerte. No estoy diciendo que quede sin garganta. La idea es que un corazón que reconoce a Dios desborda de alegría por Él. Que cuando se reúne su pueblo, canta, porque reconoce no a Él, reconoce a Dios, hermanos, en su vida. ¿Están entendiendo esto? Cuando cantamos no nos reunimos solo por escuchar qué bonito toca el grupo musical. Nos reunimos para cantarle a Dios. Mientras el mundo, hermanos, miren, mientras el mundo se hunde en las quejas, mientras el mundo se hunde en la incertidumbre, el que confía en Dios tiene un motivo perpetuo para cantar. El que no tiene a Cristo, el impío, que cae por sus propios planes, él no tiene un gozo. ¿Qué razón de ser tiene? Muchos viven sin propósito. Pero usted no está así en esa condición.
Usted está en Cristo, usted puede cantar con gozo, cantar con júbilo en medio de la incertidumbre. Sin embargo, hermanos, este canto no sería posible sin la certeza de que David tiene la cobertura de Dios. No sería posible sin Dios, porque miren lo que pide David. David dice, cúbrelos o protégelos a ellos. Miren, este canto es posible por la cobertura de Dios. Y esto no es como el manto de Maldonado, por cierto, ¿no? Que a él le falló. Él dijo que él echaba su cobertura sobre todas sus iglesias en medio del COVID y le falló. Esto no es como las predicaciones de esos falsos profetas, Maldonado, Dante Gebel, Lindsay no sé qué, ¿cómo se llama esa mujer? No es ese manto que esas personas creen tener. Esta es la cobertura del Dios Todopoderoso. Aquí vemos un contraste glorioso. Mientras el impío queda expuesto a las consecuencias de su propia ruina, el justo es amparado por una protección soberana que desciende de lo alto. Por cierto, lo de los falsos profetas, no los escuche, hermano. Evítese contaminarse con falsas enseñanzas. Porque imagínese, usted viene a escuchar la buena doctrina acá y luego va a escuchar estos videos de estos falsos profetas. Hermano, eso va a crear una inestabilidad en su mente. Evite escuchar a estas personas. Hermanos, la protección de Dios es la que sostiene nuestro regocijo en medio de la prueba. La protección de Dios es lo que te sostiene a ti en el momento de la dificultad. Eso es lo que te da el amparo, el refugio, la protección de Dios. Y finalmente el verso identifica a este grupo como los que aman tu nombre. ¿Ven ahí? Los que aman tu nombre. Amar el nombre de Dios no es un sentimiento, hermanos. No es un sentimiento vacío, es una lealtad profunda al carácter revelado de Dios y a su señorío. Si usted dice que ama a Dios y no obedece su palabra, hay mentira en su boca. ¿Me doy a entender? Porque amar a Dios, besar al Hijo, honrar al Rey, tiene que ver con guardar sus mandamientos. Tiene que contener la palabra en su mente. Es una lealtad profunda hacia Dios. Por eso el piadoso dice, puede regocijarse en ti. El gozo del Señor, porque su deleite no está en las circunstancias. Hermano, usted puede tener muchas tribulaciones y pasar de desgracia en desgracia y en desgracia. Pero si usted tiene el gozo del Señor, usted nunca va a ser destruido. Usted va a ser sostenido continuamente, porque su alegría, su gozo no depende de lo malo que usted esté viviendo. Depende del carácter inmutable de Dios como el sustento de nuestra existencia. Dios es nuestro sustento para nuestra vida. Y ese es el resultado que vemos en el versículo 12. Miren ahí conmigo el resultado en el versículo 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Y hermanos, llegamos al fundamento último de nuestra seguridad. Estamos en el último fundamento de nuestra seguridad. ¿Por qué el piadoso puede cantar de gozo perpetuo? ¿Por qué podemos estallar en alabanza en medio de las pruebas? David nos da la razón ahí. Miren por qué. Porque el regocijo de los fieles no es una emoción hueca. Es la consecuencia lógica de experimentar el carácter y la obra de Dios en su vida. David ha experimentado el amor leal. Por eso el resultado de David es vivir agradecido. Noten que David enfatiza quién es el agente de esta bendición. El agente de esta bendición, miren, dice tú. Al decir ahí, tú, oh Jehová, David resalta que el motor de nuestra protección no está en nuestras propias fuerzas, en su propia astucia, en su propia habilidad. David no dice eso, sino que está exclusivamente en el Señor. De hecho, hermanos, casi más de 8 veces se menciona el nombre de Jehová directamente e indirectamente más. Este salmo está permeado, está gobernado por quién es Dios. Él es quien bendice al justo. Miren ahí, Él es quien bendice al justo. Y esto nos enseña, hermanos, que el piadoso entra en un estado de ser bendecido. Esa es la idea. O sea, cuando tú tienes el temor de Dios, tú entras en un estado de bendición. ¿No te alegra eso, hermano?
Saber que ahora estás en un lugar en donde solo recibes bendición de parte de Dios toda tu vida. Esto se vuelve un patrón, un hábito constante de dependencia del gobierno de Dios y del señorío de Dios en nuestra vida. Pero lo más impactante aquí, hermanos, es la imagen con la que David cierra su oración. Miren, ahí dice, como con escudo, como con un escudo. Y en el mundo antiguo, hermanos, el escudo era la idea, hermanos, era algo grande. Un escudo grande que te cubre de pies a cabeza. De pies a cabeza. David nos dice entonces que el favor o la buena voluntad de Dios opera exactamente de esta manera, como un escudo. ¿Sí? El favor de Jehová entonces no es un beneficio parcial. No es un beneficio parcial, es una cobertura total. O sea, la bendición de Dios, ese estado de bendición en el que tú entras cuando tienes a Cristo, te rodea completamente de pies a cabeza. Esa es la bendición de Dios. No importa de dónde venga el ataque, no importa de dónde vengan las circunstancias, no importa quién hable, el Señor es tu escudo. Y Él te protege, Él te envuelve en su gracia. Y qué promesa para llevar en el corazón, ¿no? Es una promesa para llevar en el corazón. ¿No sabe qué orar? Ore esta promesa. Señor, rodéame con tu escudo. Porque vamos a salir de este lugar, hermanos. Usted va a abandonar, obviamente vamos a salir de este lugar. Y vamos a salir a la calle. Pero hermanos, usted no va solo. Usted no sale solo. Vamos rodeados por un escudo de Dios, por un favor que ninguna mentira puede atravesar, que ningún ataque puede destruir, que ninguna circunstancia, por más dura que sea, va a poder derribarlo. Hermanos, nuestro día, escuche bien, nuestro día a día no depende de la ausencia de problemas o de enemigos. No depende de los enemigos, no depende de los problemas, depende de la presencia de aquel que nos rodea con su bendición. Nuestro día a día depende de Dios. Hermanos, a través de estos versículos entonces el Espíritu Santo nos ha mostrado que el camino hacia la paz, el camino hacia el verdadero refugio en tiempos difíciles, se sostiene en la gracia de Dios y se encamina por la justicia de Dios. ¿Me entienden? El verdadero refugio, la verdadera paz, solo es posible por la gracia del Señor. Y porque Dios va enderezando nuestros caminos. ¿Sí? Hermanos, la exhortación final para nosotros entonces: no enfrente sus batallas solo. No crea que su propia justicia o su propia lógica lo va a liberar de sus problemas. Hermanos, reconozca que la autosuficiencia, la soberbia, el orgullo nos aleja de Dios. No seamos orgullosos, vengamos delante de Dios humillados. Si crees que Dios te ha desamparado, hermanos, eso no es cierto. Eso es orgullo de tu corazón y necesitas arrepentirte de tu pecado. Si crees que Dios te ha dejado solo, te ha dado de la espalda, este salmo te dice, no es cierto. Arrepiéntete de tu orgullo, quebranta tu corazón y entrégaselo al Hijo. Abandonemos la soberbia, confiemos en que solo el humilde, el que besa al Hijo, los pies de Jesucristo, el que es leal a Él, puede habitar bajo la cobertura y el favor constante de Dios. Y antes, hermanos, de tomar la Santa Cena, porque vamos a venir ahorita y participar de la Cena del Señor, hermanos, lo primero que haga es examine su corazón. Vea su corazón cómo está hoy. Examínelo. Y antes de comer el pan, confiese sus pecados. Confiese sus pecados al Señor, recordando entonces que Dios aborrece la maldad, pero su santidad recibe al que se humilla delante de Él. Dos, hermanos, celebre hoy. Celebre, estamos a tomar a pocos minutos la cena del Señor. Celebre el amor leal de Dios a través del Hijo. Si usted hoy es salvo, es porque Jesucristo murió en la cruz por usted y por mí. Celebremos la gracia inagotable de Dios, el amor leal de Dios. Y tercero, pida protección y gozo.
Participe de la cena del Señor, ¿cómo? Con alegría, hermanos. Venga con regocijo, dice el Salmo. Alégrese sabiendo que el favor de Dios es como un escudo que le da seguridad a su vida. ¿Sí? Póngase de pie, hermano. Póngase de pie y pase. Tomemos el pan y tomamos de la copa. Regocíjense en el Señor. Arrepiéntase ante Él y pase por la copa y el pan.